En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Bienvenidos a esta celebración del primer domingo de Cuaresma. Continuamos con nuestro peregrinaje, nuestro caminar. Comenzamos el miércoles pasado con el miércoles de ceniza, el tiempo santo de la Cuaresma, el tiempo en que la Iglesia, por medio del Evangelio, nos invita a recorrer el camino con Jesús, camino al Calvario, camino a la resurrección, camino a la vida eterna. El Evangelio de hoy nos presenta cuando Jesús fue llevado al desierto y allí fue tentado. Todos tenemos tentaciones, todos podemos caer, todos menos Jesús caemos en pecado, y por eso es que en este momento, para continuar celebrando dignamente estos sagrados misterios, vamos a pausar brevemente para reconocer delante de Dios todos nuestros pecados, pedirle perdón con honestidad por ellos y recibir su santo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. Gloria a ti, oh Señor. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente,
el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Primer domingo de Cuaresma. Tiempo de preparación. Tiempo de penitencia, tiempo de oración, de ayuno, de abstinencia, de prácticas piadosas, de obras de caridad, pero también un tiempo hermoso de reflexión. Un tiempo en el que la Iglesia nos invita a que vayamos estudiando, analizando, internalizando los misterios que llevaron ¿a qué? Al padecimiento, al sufrimiento, a la muerte, pero sobre todo a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el tiempo de la Cuaresma. Y hoy, primer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos habla de las tentaciones de Jesús. Una de las cosas que me gustaría ya desde ahora comentar es que he dicho muchas veces a muchas personas: si el diablo no respetó a Jesús, menos te va a respetar a ti, menos me va a respetar a mí. Habiendo dicho eso, mi posición es, y lo que quiero decir con esas palabras es: todos, absolutamente todos, estamos expuestos a las tentaciones del enemigo. El enemigo vive tratando de buscar que gente como tú y yo caigamos. Que gente como tú y yo ya no obedezcamos a Dios, sino que sigamos sus mañas, sus trampas. Que sigamos aquello que nos pone como una carná, le ponemos al pez. Cuando vamos a pescar, le tiramos al pez una carná para ver si el pez piensa que es alimento. Y cuando lo agarra, cae en ese anzuelo y ya es muy difícil que pueda escaparse. Y así, queridos hermanos y hermanas, tenemos nosotros que tener mucha precaución y mucho cuidado, porque toda tentación es apetecible. El diablo no te va a poner a ti, ni me va a poner a mí, una tentación que uno diga: ¿sabe qué? Total, no vale la pena. No, fuera fácil. Fuera fácil que el diablo te pusiera una tentación a ti o me la pusiera a mí, que uno dijera: ¿sabe qué? No. ¿Y sabe comienza el diablo? No comienza en el corazón, comienza en la mente. Comienza maquinando en nuestra mente un plan con maña, con malicia, con premeditación, si le queremos llamar así en los tiempos modernos, un plan para que tú caigas, para que yo caiga, para que yo quede ensartado en ese anzuelo y aunque esté dando patadadas o esté moviéndome, yo no pueda salir. Ya me agarró. Pero el Espíritu Santo puede zafarnos, puede romper esa cadena, puede romper ese anzuelo, puede romper esas trampas y liberarnos y darnos sanidad, darnos perdón de los pecados y darnos la gracia operante de Dios en cada uno de nosotros. El Evangelio de hoy, un Evangelio hermoso. Jesús va al desierto llevado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu lo llevó, no el diablo. El Espíritu lo llevó al desierto para que Jesús pasara un tiempo de un retiro espiritual, 40 días, 40 noches, para prepararse para lo que venía, porque una vez comenzara su ministerio público,
ya no había marcha atrás. Aproximadamente Jesús tendrá unos 30 años. Esto es antes de que Él comience ese ministerio activo, fuerte. Y Jesús se prepara espiritualmente para enfrentar 3 años de misión, de trabajo, de ministerio. 3 años de predicación, de hacer milagros y finalmente ser entregado. Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Primero, el diablo busca el momento más oportuno. No seamos inocentes. No pensemos que la sabemos de todas. No pensemos que tenemos la fuerza para siempre decir que no. Porque el diablo, cuando sabe que tú tienes fuerza, no se acerca. Es más difícil para él. Pero busca el momento oportuno, cuando estás en debilidad, cuando estás siendo una persona vulnerable, cuando estás pasando crisis familiares, económicas, de salud, cuando estás en el momento más vacío de tu vida. Ahí entra el diablo. ¿A qué? A ofrecerte el satisfacer tu necesidad. Y comienza el diablo con una de las debilidades que tenemos casi todos los seres humanos, que es la debilidad del estómago, de comer. Muchos tenemos esa debilidad. Y es una batalla diaria el cuidarnos para cuidar nuestra salud. Y el diablo se da cuenta que Jesús está hambriento. Jesús era hombre, está débil. ¿Y sabe qué le ofrece? Pan, comida, fuerza, levantarlo. Y por eso es que le dice, después que Jesús siente hambre, que está débil, físicamente está débil, sin energía, sin fuerzas. Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Jesús podía ordenar que esas piedras se convirtieran en panes porque Él es Dios y tenía el poder. Aquí el punto de esta primera tentación es no obedecer al diablo. Si Jesús en ese momento hubiese convertido esas piedras en panes, ¿qué hubiese hecho Jesús? Se hubiese entregado a la voluntad y a la autoridad del diablo. Y es lo que tú y yo tenemos que tener cuidado. No nos podemos entregar a la voluntad y a la autoridad del diablo. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que busca de ti y de toda la humanidad. Porque el día en que tú y yo y toda la humanidad nos entreguemos a la autoridad del diablo, entonces nos podemos convertir en los seres humanos más peligrosos de la humanidad. Hemos visto gente a través de la historia que se ha entregado a la voluntad y a la autoridad del diablo, y hemos visto los resultados que han pasado a través de años y años de la historia. ¿Y qué le dice Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Jesús le dice, la Escritura dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la voluntad de Dios. ¿Qué es esa palabra? La palabra que tú no estás solo. Yo siempre estoy contigo. No temas. Descansa en mí, confía en mí. Esas palabras de la divina misericordia de Jesús. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Y en ese momento aparece. Y se cubren todas nuestras necesidades, son satisfechas. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le contestó, también la Escritura dice, no pongas a prueba al Señor. ¡Oh! Hablando de la confianza. Fíjense una cosa interesante. El diablo está haciendo un juego psicológico con Jesús.
Lo hace contigo, lo hace conmigo. ¿Qué dije ahorita al principio? Él comienza en la mente, a maquinar nuestra mente, para que nuestra mente se convenza y mande señales al corazón y diga, esto es lo que tengo que hacer, este es el camino, este es el designio de Dios. Y parte del pecado, ¿sabe qué es? Que nosotros llegamos a justificar las cosas para sentir que nuestra conciencia no sienta ese remordimiento. Sí, es un juego psicológico que el diablo hace con nosotros y lo hizo con Jesús. Si realmente no tienes poder, tírate. Le muestra toda la ciudad de Jerusalén en el templo y de ahí se ve toda esa gran y bella ciudad, la santa ciudad de Jerusalén. Pero fíjense, el diablo cita a las Escrituras. ¿Qué nos dice esto? Ojo, cuidado. El diablo conoce la palabra de Dios. No se deja llevar por ella, pero el diablo conoce la palabra de Dios y pone en tu mente boberías para que tú y yo nos confundamos y sigamos ¿qué? Su autoridad y su voluntad. Y nos rendimos a Él. Pero miren lo que Jesús le contesta para atrás. ¡Ja, ja! También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. El diablo entra en un diálogo muchas veces con nosotros. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, es muy difícil que tú puedas vencer al diablo. Si no estudiamos la palabra de Dios, el diablo se va a meter y va a anidar en nuestra mente y se va a apoderar de nuestro corazón. Y una vez se apodera de nuestro corazón, nuestras acciones, nuestros pensamientos no van a ser los de Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Que es otra de las tentaciones, el poder. Todos los seres humanos queremos poder. Poder económico, poder financiero, poder de salud, poder educativo, poder sobre los demás. El poder es parte de aquello que el ser humano anhela y quiere por la inseguridad de la que sufrimos. Es la consecuencia de la inseguridad que los seres humanos sufrimos por la humanidad, por lo que perdimos en la creación. Entonces aquí el diablo lo pone y le ofrece maravillas. ¿Para qué? ¿Qué estaba buscando? Que Jesús lo adorara, que se rindiera ante Él y que lo escuchara y lo obedeciera. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles ayudaron a ¿qué? A proveer. Los ángeles los envió Dios después que Jesús pasa la prueba a proveerle a Dios lo que Jesús necesitaba. A proveerle a este Dios Jesús, hecho hombre, igual que nosotros, menos en el pecado. Les aseguro que en ese momento Jesús pudo comer, Jesús pudo descansar, Jesús pudo continuar su jornada de preparación para la vida que necesitaba llevar. Para esa vida de entrega, obediencia a Dios y de enseñanza a cada uno de nosotros. Ojo, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Primero, no nos creamos los inocentes pensando que espiritualmente tenemos ya una fortaleza que el diablo no puede con nosotros. Si tú piensas en eso, eres el primero que vas a caer. Ninguno tenemos esa fortaleza. Me gusta mucho la humildad que tiene el Papa Francisco. ¿Qué es lo que hace el Papa Francisco desde la primera noche que lo eligieron? Oren por mí, oren por mí. En esa noche, antes de él
impartir la bendición como el nuevo Papa, humildemente ante toda la humanidad, millones y millones que estamos viendo eso en vivo, incluyendo un servidor. Él se humilla. En este momento oren por mí y denme su bendición. ¿Por qué? Porque Él sabe que el vulnerable, como tú y yo, somos débiles ante el diablo y necesitamos esa ayuda de Dios. Por eso es que necesitamos buscar de Dios. Por eso es que esta Cuaresma la iglesia nos invita a que nosotros hagamos actos piadosos, actos de caridad, actos de oración. Incrementemos nuestro estudio de la Biblia, nuestra oración, nuestros actos de piedad, el Via Crucis, el rosario, todo lo que hagamos. Porque son maneras que nos fortalecemos en la fe para poder enfrentar las astucias del diablo, para poder enfrentar sus mañas y para que el diablo se aparte de nosotros. Y una vez se aparte el diablo de nosotros, entra la presencia de Dios, la gracia de Dios. Entran los ángeles del Señor a servirnos y nos proveen todo lo que tú y yo necesitamos. A ese Dios es que adoramos, a ese Dios es que escuchamos, a ese Dios es que obedecemos, a ese Dios es que seguimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo nuestro Señor, que fue enviado por obra y gracia del Espíritu Santo, nació del seno de la Virgen María, padeció como estamos en estos días, viviendo y caminando con Él, murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen ustedes en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? ¿Creen ustedes en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe que nos gloriamos de profesar, de practicar y de seguir en Cristo Señor nuestro. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana al Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado y separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan de la mesa, dio gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, dado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, cuerpo de Cristo, sálvanos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dio gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Y hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, sangre de Cristo, sánanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a cantar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados. Dichosos nosotros los invitados a este banquete. Y todos con humildad respondemos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas y nuestras vidas, para que juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. Señor, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en esta comunión sean para nosotros fuente de perdón, de santidad y de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Gracias por haber participado de esta celebración eucarística. Gracias porque nos das el privilegio de llegar a ti con la palabra de Dios. Gracias por este momento de intimidad con Dios. Gracias porque aquí estamos anticipando aquello que celebraremos en la eternidad con Dios, el Espíritu Santo, con el Hijo, con la Virgen María, con todos los santos y con nuestros seres queridos que ya están en su presencia. Recuerden, este tiempo de Cuaresma es un tiempo en que nos preparamos espiritualmente para crecer. Esa conversión es crecer. Recuerde que todos necesitamos crecer, todos necesitamos cambiar, todos necesitamos de la gracia y del amor de Dios. Te invito a que participemos juntos del Santo Vía Crucis todos los viernes, todas las misas que tenemos aquí, todos los mensajes que enviamos a través de la Divina Misericordia de Jesús.com, la Divina Misericordia de Jesús.com. Ahí te puedes conectar, puedes hacer un enlace electrónico a nuestras páginas en Facebook, en Twitter, en YouTube, los mensajes que enviamos todos los días. La meta es crecer, estar juntos. Te deseo que pases un feliz día, que Dios te bendiga, que Dios te llene de su gracia, de su paz, que Dios bendiga tu trabajo, tu hogar, a tus seres queridos, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté siempre con cada uno de ustedes. Compartan la paz los unos con los otros. Que pase un hermoso día. Amén. Me has cambiado la ruta, ya no sé caminar. Esta tarde, Dios bueno, necesito orar por el nuevo sendero. Hoy te vengo a cantar. Tú, Dios Padre, sabrás que vas a edificar con lo poco que soy. Yahvé, Dios fiel, escucha esta oración.